comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582956. Comunidad de TCN Periodismo Digital, bienvenidos a esta edición del 30 de agosto del año 2023 del noticiero TCN. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ambato, capital de Tungurahua, y sus 9 cantones: Baños, Pelileo, Patate, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo y Mocha, y a través de la magia del Internet, de la revolución científico-tecnológica, pues al Ecuador, Sudamérica, Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo, invitándoles siempre a que se mantengan presentes en nuestro portal de información www.thecreatinews.info, como también pues de las redes sociales. Estamos en YouTube y en Facebook como TCN Periodismo Digital, y en la red social X en @CreatiNewsTCN. De igual manera, pues les deseamos una jornada productiva y positiva. Estamos nosotros trabajando en el interno por mejorar cada vez el servicio de información, pues nuestro eslogan TCN Periodismo Digital, hacemos periodismo para ti, así nos lo indica. En esta jornada no tendremos una entrevista con algún personaje, pero lo retomaremos. Sí tendremos el resto de nuestros segmentos. Y pues continuamos con los comentarios de los hechos sucedidos. Noticias locales. El Cuerpo de Bomberos de Ambato inició el curso de bomberos forestales. Esto en el Centro de Formación y Especialización en la capital de Tungurahua. El objetivo es entonces dotar de conocimientos para mejorar las capacidades, habilidades y destrezas para prevenir, mitigar, detectar, organizar y controlar incendios forestales. Así lo señaló el mayor Mauricio Bedón, jefe subrogante del Comando de Bomberos Ambato, del Cuerpo de Bomberos Ambato. Muy importante ahora, pues en la época de verano, ya se han suscitado incluso en algunas ciudades del Callejón Interandino algunos hechos, algunos incidentes de incendios forestales, y es importante que el Cuerpo de Bomberos pues esté capacitado para dar respuesta a este tipo de flagelos específicos, que es distinto pues de un flagelo urbano, de un flagelo doméstico, ¿no? De un incendio doméstico o industrial, empresarial o cualquiera de aquellos que sean. Entonces, pues un saludo al Cuerpo de Bomberos Ambatos, felicitaciones, y que se saque el mejor provecho en este proceso de capacitación y formación. De igual manera, pues en uno de los casos que está suscitándose, comentándose en la provincia de Tungurahua y en especial en el Cantón Ambato, se ha filtrado precisamente esta acción de personal, en donde, que tiene que ver con el viaje a Estados Unidos en agosto de la alcaldesa Diana Caiza, de la alcaldesa de Ambato. Ella había manifestado en una primera instancia que dicho viaje no tendría costo para la ciudad, para los aportantes, para las arcas del municipio de Ambato. Sin embargo, se ha filtrado una acción de personal en donde se generó un valor de $6,300 a nombre de dos de sus directoras, a nombre de dos de sus directoras, ¿no? Y esas directoras no se sabe pues si han cumplido los informes que han generado de sus actividades, de sus funciones, si cuadran con los recursos generados, por un lado. Y por otro lado, pues entra en entredicho también la gestión de la alcaldesa Caiza, ¿no? Entonces, $6,393, que es lo que señala esta acción de personal por cuanto el viaje de la alcaldesa por una invitación de un comité cívico ecuatoriano en Nueva York, en Estados Unidos, que se efectuó del 4 al 13 de agosto del 2023. A propósito de esto, incluso se había
se añade otro caso de un funcionario del municipio de Ambato que viajó a Colombia y en lugar de retornar, también se dirigió a Estados Unidos. Y estos viajes que no se están dando con la aprobación, con el conocimiento, con la luz verde orgánica que implica un cuerpo colegiado como es el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Ambato, y es decir, el paso por el legislativo, por el fiscalizador, que es el Consejo Municipal. El cuerpo de los ediles, de los concejales, tienen que conocer este tipo de gestiones y porque ellos son fiscalizadores del erario público. Hay una distinción para los funcionarios públicos que parece que ignoran. Los partidos, los movimientos políticos disponen de candidatos sin saber a quién ponen, cómo se hace. La ciudadanía elige sin conocerlas, únicamente pues por la cajita de fósforos, por la foto, por el afiche, pero no logran distinguir entre la diferencia entre el municipio, tal cual como era la concepción anterior, con ser un gobierno autónomo. El ser un gobierno autónomo implica distinciones de respecto, y ese es el problema, y ese es el estallido que se está generando con esta estructura del Estado denominados GATS, ¿no? Recordemos que a inicios de este periodo administrativo, un concejal electo, un alcalde electo, había manifestado de que tiene derecho, que por derecho en cada proceso de contratación se le da el 12, el 15%. Luego salió a disculparse que ignoraba, que él había escuchado que en los municipios, en la institución pública, eso es normal. Y no es normal. Entonces, hay gente que llega a estos espacios de representación pública con con una buena carga de ignorancia respecto de qué es el Estado, cómo funciona el Estado, cómo marcha el Estado. Y eso pasa por el filtro de la sociedad que son los partidos políticos. Entonces, pues, mucho cuidado con esto. Ya se ha generado este tema en el caso estamos haciendo las gestiones para tener una entrevista con la alcaldesa Diana Caiza. No la vamos a hacer eternamente tampoco, ¿no es cierto? Hasta cierto límite. Igual manera con algunos concejales que tienen un cierto recelo, un cierto temor de aceptar entrevistas. Entonces, pues, vamos a poner el punto en las IES en relación a este tema. Este es un documento oficial del GAT Municipalidad de Ambato que genera pues esta transferencia de recursos sin una explicación técnica, sin estar dentro de un plan, sin estar dentro de una política pública, dentro de un proyecto, dentro de una planificación, dentro de un argumento técnico. Vamos entonces, ¿no? Ya son 100 días y sin embargo, pues la ciudad sigue esperando, pues, ver políticas públicas y obras que cualifiquen y justifiquen toda una administración municipal. En el caso de las notas más agradables, pues nos vamos al GAT de los Andes, a la parroquia Los Andes, esto en el cantón Patate, en el Valle Hermoso de la provincia de Tungurahua, ¿no? El grupo folclórico juvenil Andese, juntamente con los jóvenes, con la red de jóvenes de la parroquia Los Andes, participaron en el pregón por los 50 años del cantón, junto a la reina parroquial Evelyn I. Entonces, pues un saludo, queremos amplificar estas notas, esta información, que muchas de las veces los medios de comunicación locales, nacionales, no se las hacen, ¿no es cierto? Entonces, queremos nosotros amplificar estas actividades, tanto del grupo folclórico juvenil andense, como de los jóvenes, como también de la reina parroquial y de toda la ciudadanía del Cantón Los Andes, de la parroquia Los Andes en el Cantón Patate. A propósito de los 50 años de cantonización, ese hermoso clima, ese hermoso sol, esa hermosa tierra, esa hermosa producción agrícola. Un saludo a las y los que nos siguen en Los Andes, hermosa parroquia, que esperamos estar próximamente por allá también transmitiendo uno de nuestros segmentos, nuestro noticiero o algún incluso nuevo segmento. Nos ha llegado a nuestra sala de redacción este boletín de prensa
el 0033 de la empresa pública Mancomunidad de Tránsito de Tungurahua, de Pelileo, don Pelileo, del 1 de agosto del 2023, la empresa pública mancomunada de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Tungurahua, EPM, Gestitrans T, en cumplimiento del ejercicio de las competencias asignadas por el Consejo Nacional de Competencias en el modelo de gestión categoría A, entre otras cosas, inicia el proceso de preselección y selección a aspirantes a agentes civiles de tránsito. Primera convocatoria. Las inscripciones se realizarán desde el 30 de agosto al 5 de septiembre. Desde el 30 de agosto al 5 de septiembre, desde el día de hoy hasta el 5 de septiembre. Los interesados revisar detenidamente la información oficial referente a este proceso únicamente por la página web institucional www.transitotungurahua.gov.es. Únicamente, por favor, por canales de carácter oficiales. Nosotros entonces cumplimos como medios de comunicación en amplificar este boletín de prensa que ha llegado hasta nuestra sala de redacción de la empresa pública mancomunada de tránsito Tungurahua, ¿no? Entonces, pues aquellas personas, aquellos jóvenes, aquellas señoritas que necesiten más información de aquello, visitar la página web en mención. En otro de los temas, pues, el tema de la función judicial en el Ecuador, ¿no? Por un lado, Iván Saquicela le dice a Wilman Terán que le han retirado su respaldo, y pues por otro, Wilman Terán responde diciendo de que hay intereses confabulados detrás de su cargo en el Consejo de la Judicatura. La función judicial es fundamental para la estructuración de la sociedad y también para la estructuración del Estado. Estas controversias, según lo manifestó Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional, en una entrevista con Teleamazonas, ¿no?, le habían retirado el Pleno de la Corte Nacional el respaldo a William Saquicela, le exhortan, porque formalmente los únicos que pueden retirarle pues, al presidente del Consejo de la Judicatura es la Asamblea Nacional, pero como todos sabemos no tenemos Asamblea Nacional en el Ecuador. Y sin embargo, se ha replicado de que la Corte Nacional nunca se reunió, nunca formalizó esta reunión, entonces entran en un dime y direte, pero aquí las víctimas siguen siendo pues las y los ciudadanos que tienen un mal servicio de la justicia, una tela de duda en la justicia, se generan brechas en donde pueden ser penetrados por la delincuencia organizada, ¿no? Entonces esperamos los ecuatorianos que la función judicial en su totalidad, en sus fuerzas, del Ministerio Público, de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, tengan una complementariedad adecuada para brindar el servicio adecuado a la ciudadanía. En otro de los temas que se hicieron noticias, ¿no? Se hicieron virales el día de ayer, pues los audios de las amenazas que habrían conocido miembros del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, de la Fiscalía, respecto de este caso, el Gran Padrino, que amplificó los colegas del diario La Posta en el primer trimestre de este año. Los audios de las amenazas, 2 audios de Cherres, mejor amigo de Danilo Carrera, el Gran Padrino, el padrino específico. Recordemos que ha sido pues la persona que casi le ha conducido, le ha llevado y le ha hecho política y públicamente a Guillermo Lasso. Danilo Carrera era muy cercano a León Febres Cordero, cuñado de Guillermo Lasso, y eso le permitió, le ha permitido en su biografía a Guillermo Lasso entrar al sector financiero y entrar también a la función pública. Entonces prácticamente pues era Danilo Carrera, su cuñado. Recordemos que en la posesión incluso de presidente de la República, Guillermo Lasso rompió todo protocolo para llegar, besarlo y abrazarlo a Danilo Carrera y decirle lo hicimos, ¿no? Y decirle lo hicimos, es decir, en el acto de posesión en la Asamblea Nacional, de posesión como presidente de la República. Es inevitable
la relación entre Guillermo Lasso y su cuñado Danilo Carrera, quien pues está sumamente protegido, no se sabe dónde está. Y el amigo personal y mejor amigo de Danilo Carrera, pues Cherres, ya fallecido, además fallecido, torturado, ¿no? Vinculado a la mafia albanesa, nada más y nada menos que a la mafia albanesa. Entonces, dos audios del fallecido Cherres, mejor amigo de Danilo Carrera, hablan de Boscán. Boscán, pues, uno de los principales del diario digital Aposta, y lo que deben hacer con él. En el primero menciona a Tony, la mafia albanesa, y la sangre, entre comillas, que debe correr a cambio de respeto. En el segundo, Cherres dice que las cosas no pueden quedarse así, tras la investigación del Gran Padrino. Y sí, no querían dejar las cosas ahí. La muerte de Cherres nos dejó conocer sus planes. Cuando Cherres es asesinado, se encontró 3 teléfonos en la escena del crimen. Uno en su bolsillo, Nokia análogo TA1049, otro húmedo, del que no se pudo hacer extracción, y otro escondido en una caja en la caseta del guardia, un iPhone XR. Esta es una fotografía de la posta. Esto, pues, ¿por qué se hace noticia nacional? Porque lo que están diciendo los periodistas es de que el gobierno conocía de información que no se la hizo saber a quienes estaba persiguiendo este grupo mafioso, y reiteran, ¿cierto?, de que en el Ecuador existe una mafia albanesa que es parte de la guerra de mafias y que son los cuadros que han estado dando de violencia y que han puesto pues en estupefacto a todo el Ecuador durante estos últimos 4 años. La introducción de esta mafia albanesa, aparte de los carteles de las mafias mexicanas, colombianas, etcétera. Entonces, pues, hay una disputa por territorios, hay una guerra que el propio presidente lo había aceptado, y el Estado, pues, la institución pública tiene mucho que decir en aquello, y la sociedad civil, la gente honrada, la gente que amanece cada día por producir, pues es víctima simplemente de esta guerra de delincuentes de todos los sectores, ¿no? Vinculados a un sector político, a otro sector público, sector financieros, económicos, etc. Ya en nuestro segmento, así lo dijo, recogemos precisamente una de las frases del colega Anderson Boscán, en donde pues manifestó precisamente de que el gobierno del Ecuador conocía estos audios, y hacía referencia incluso a un parte policial que la Fiscalía posteriormente lo ha manifestado, de que ese parte policial no debían haberlo tenido. Es decir, es una especie de secretismo, pero la Fiscalía no debe interesarle cómo la prensa consigue la información, debe perseguir el delito. Esa es una insistencia constante. Entonces, y peor, estigmatizar a quien denuncia, ¿no? Sino darle la protección a quien denuncia y evidenciar el delito. No anticiparse, no generar los fiscales, los abogados fiscales, parece que en una subjetividad, en una psicología medio extraña, creen que son abogados superiores, y no lo son. Son también operadores de derecho y de justicia, igual que cualquier abogado y profesional del derecho en el Ecuador. Y por lo tanto tienen que cumplir líneas básicas del derecho internacional. Hay un delito, perseguir al delito. Hay un denunciante, proteger al denunciante hasta que se compruebe su veracidad o se disuelva esa denuncia como un prejuicio, como una idea, como un elemento que no tiene realidad, y si tiene rasgos de realidad, pues ubicar. La función judicial tiene espacios, tiene sectores, el de investigación, el de sanción, el de penalización, el de cumplimiento. Entonces, si volvemos a lo mismo, si no conocen la estructura del Estado, cómo son servidores públicos, cómo son autoridades públicas. Esto es como cuando se les escucha a los políticos que dicen: yo vengo 30 años de la empresa privada y como he hecho en la empresa privada, voy a hacer en la institución pública. Nada más incorrecto, ¿no?
Si es éxito exitoso en la empresa privada, pues quédese en la empresa privada. La función pública requiere otros elementos de formación, de educación, de cultura, de desarrollo. Entonces, este es un tema que también se puso viral toda la jornada del día de ayer, ¿no? Esto que había manifestado, estas denuncias que había manifestado el colega Anderson Boscan respecto de que el Estado, el gobierno, la policía tenía información que ya meses antes, incluso en estas grabaciones se habla de posibles atentados sobre 3 personas, una Boscan y otra incluso el propio Fernando Villavicencio, que es lo que ya se está dando cada vez más elementos de prueba, o no elementos de prueba, sino cada vez se vuelve alrededor un torbellino oscuro y gris respecto de la muerte de Fernando Villavicencio, ¿no? Y cada vez están acercándose pues a un sector de carácter más oficial que más de sus rivales políticos. Vamos con los titulares de Tungurahua. Diario La Hora de Tungurahua señala de este 30 de agosto, secuestro express, nueva modalidad de robo en Ambato. Prácticamente, pues en lugar de controlarse, de reducirse hace unas pocas semanas, amplificamos la noticia de que había una especie de acuerdo entre el Ministerio del Interior, la alcaldía, la prefectura de Tungurahua, pero por más acuerdos, por más acuerdos, declaraciones, ya los hechos, el resultado a la ciudadanía no llega y la delincuencia sigue acechando a la ciudadanía ambateña y tungurahuense. En esta modalidad, los delincuentes aprovechan que las personas se encuentran solas. En este mes se han registrado 3 casos en la ciudad. A las víctimas les han robado dinero, celulares y una le desvalijaron el carro. Todas fueron abandonadas en sitios alejados. Luego la ciudadanía incluso tiene temor al denunciar. Los procesos judiciales incluso hacen que les enfrenten a las bandas. Imagínense un ciudadano por el proceso judicial enfrentado por más que sea una mirada, por un rostro, por verle al rostro. Está complicado este tema en la provincia y en la ciudad. En otro de los temas, piscina del Parque Juan Benigno Vela no funciona. La piscina del Parque Juan Benigno Vela no funciona. Esto pues en la parte alta, en la parte sur de la ciudad, ¿no? El municipio, obras públicas, ¿qué es lo que pasa? Este servicio de esta histórica piscina de alrededor ya tiene décadas, ¿no? También pues recoge Diario La Hora de Tungurahua. Diario El Heraldo. Diario El Heraldo de Ambato pues señala en sus titulares: Seguro Campesino suma beneficiarios. La empresa eléctrica SA del municipio, acuerdos para coordinar trabajos en Ambato. Un poco lo que señalábamos en las noticias nacionales, ¿no? El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sequicela, habló de retirar el respaldo al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Traslado de estudiantes también, entrada a clases, todavía los chiquillos, los chiquilines, los estudiantes siguen entrando a clases hasta la primera, segunda semana de septiembre, ¿no? El ambateño titula ¿Quién mató a Paola? Esa es la pregunta que se hacen los familiares de Daniela Paola Hurtado Huaspa, de 35 años, tras los resultados de la autopsia que determinaron que la mujer, que vivía en Ceballos, fue asfixiada. Su cuerpo fue hallado en el canal Ambato Huachi-Pelileo el último lunes. ¿Quién entonces mató a Paola? Este tema de la función judicial es importante porque estos casos no deben quedar en la impunidad. Nada debería quedar en la impunidad en una sociedad civilizada, en una sociedad humanizada, en una sociedad de derecho, ¿no? Y vaya que para levantar una institución, un Estado, una estructura, o funcionarios, capacitación, formación, educación, infraestructura, en la sociedad ecuatoriana vaya que ha trabajado por decenas, centenas de años, ¿no? Ambato, las estaciones ya sienten la escasez del diésel. Ya se siente la escasez del diésel también en Ambato. En Ceballos, el cantón Ceballos, pugna entre vecinos por una vía y el alcantarillado. Vamos a nuestro segmento, los campamentos de campaña.
¿Qué está haciendo nuestro segmento que lo estamos revisando cada día? Los campamentos de campaña en esta lucha en el balotaje en la segunda vuelta electoral. Por un lado está Daniel Noboa, que veíamos ayer pues que ha bajado a tierra, ha dado pues unos discursos bastante imponentes, ¿no es cierto? Señaló, incluso hacíamos la cita de una de sus frases, y ahora el tema pues viene a ser el tema de la organización. Hay una avalancha, una bola social, ¿no es cierto?, que se acerca al liderazgo de ADN, su organización política, pero esta organización política no está en el registro electoral. Daniel Noboa está corriendo por las listas 4 y 35, pero está liderando pues todo este cambio que busca a nivel generacional, este cambio en la estructura del Estado ecuatoriano, toda pues esta generación. Y Daniel Noboa lo está liderando, ¿cierto? Y ahí es en donde ha tenido algunos problemas, al menos estos últimos días. No se podría decir problemas, pero sí silencios, que es en el tema de carácter organizacional, estructural, orgánico de las organizaciones, porque se van generando en todas las provincias del Ecuador, se está organizando la gente, la ciudadanía está pidiendo tener una campaña militante, tener un voto militante con ADN y con su líder Daniel Noboa. Uno de esos espacios es el colectivo ADN Nueva Cultura. Recordemos que ADN ha planteado como su eslogan de campaña Nuevo Ecuador. Entonces, pues este Ecuador no podría ser posible sin una nueva cultura. Y este colectivo, esta red de diferentes personas profesionales, hombres, mujeres, etcétera, de diferentes provincias del Ecuador, se ha organizado. Se ha organizado entonces la red Nueva ADN, Nueva Cultura, en respaldo, en apoyo a Daniel Noboa, hasta que se ensamble unas estructuras formales dentro de ADN y logre el reconocimiento en el Consejo Nacional Electoral. Ese es uno de los puntos sensibles de la campaña, del campamento de campaña de Daniel Noboa, que se conoce que ya han hecho evidente, han hecho público algunas coordinaciones oficiales o formales. Estos coordinadores a su vez tendrán la obligación de empatar con colectivos y con la ciudadanía en general. Entonces, pues este tema es uno de los puntos débiles que tiene la campaña de Daniel Noboa en el tema de carácter político. Ya en el tema de carácter de campaña propiamente dicha, Daniel Noboa pues ha estado en medios de comunicación, ha bajado al territorio, ha dado lineamiento de cómo más o menos va a manejar su campaña. Y uno de estos lineamientos ya en el tema de carácter personal ha sido no responder los ataques que el otro sector le está endilgando, ¿no? Esto en cuanto al campamento de campaña de Daniel Noboa. ¿Qué pasa en la otra orilla con el campamento de campaña de Luisa González? Primero, ya lo dijimos, ¿no es cierto? En redes sociales hay dos elementos que se están haciendo visibles. Una, el ataque a Daniel Noboa de parte del correísmo en cuanto a que es rico, a que su padre, las empresas, la reducción del Estado. Recordemos que en la lógica del correísmo, revolución es igual a estatismo. Ellos no hacen una diferencia. El Estado es el sujeto histórico. Y este es un error garrafal de ellos que no logran entender. Entonces, cuando se les pone elementos de racionalización, se diluyen y por eso se ponen en posiciones de carácter dogmáticas, ¿no? Ellos le ven al Estado como sujeto y el Estado es objeto, no es el sujeto. Eso se llama, en ciencia política se llama fetiche, el fetiche político, ¿no? Entonces, no, ellos no encuadran eso, no. Y no encuadran porque no tienen doctrina política, simplemente el correísmo es una estructura caudillista, populista, sin doctrina, sin pensamiento, sin filosofía, aunque tengan discursos de que son profesores universitarios y lere, pero no tienen una doctrina, no tienen un pensamiento. Es populismo, es demagogia y es caudillismo, ¿no? Ya en el plano de la candidata, Luisa González, ella pues la hemos visto estas últimas 24 horas entrando con medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación digitales, adeptos a la corriente del correísmo, ¿no? Ha estado con los Josemas, ha estado con algunos medios de comunicación digitales
adeptos a esta corriente. Un poco más cercano, un poco más distantes, algunos medios de comunicación nacionales e internacionales, agencias internacionales, que tienen una tendencia más desde la lógica del contrapoder global, ¿no? Hablamos de Hispan TV, de Russia Today, pero que no pliega, que a veces esta demagogia que tienen los correístas les hacen cometer el error a las mismas agencias que tienen una tendencia ideológica contrapoder, haciéndole suponer de que la expresión del contrapoder en el Ecuador es del correísmo, y ellos no saben que es todo lo contrario. Entonces, los propios Russian Today, Hispan TV, Telesur, también son engañados por el correísmo, porque les hacen creer de que ellos son la línea del contrapoder en el Ecuador, y no se dan cuenta que son el populismo. El contrapoder no está en el correísmo en el Ecuador, el contrapoder en el Ecuador está en los sectores de obreros, en los sectores trabajadores, en el comercio informal, en el movimiento indígena, en los intelectuales con doctrina política, con pensamiento político, no precisamente pues en el correísmo, sino que ahí está, por eso se dice demagogia, porque se manda un mensaje, pero en la realidad es otra. Y la señora Luisa González tiene una buena pronunciación, una buena conducción, pero viene de la burocracia correísta, ¿no? Ya hemos de hablar de aquello, de este fenómeno de la burocracia correísta, y es cuando en los temas de geopolítica o de condumio agudo no puede desarrollar mucho. Y es por eso que se ha limitado estas últimas horas, estos últimos días a dos cosas. Una, ya no usa el vestuario de los colores del correísmo, y otra está en medios digitales. Están complementando la campaña del correísmo con fuerte presencia en medios de carácter más nacional, de carácter más de visión política, con la presencia del propio Correa, ¿no? Correa está intentando incluso tener entrevistas con los canales oficiales a los que siempre ha denostado, como Ecuavisa, Teleamazon. Estos le están limitando por sus condiciones jurídicas, ¿no? Asimismo, Correa ignora esas condiciones jurídicas. Él cree que es un sujeto político, no, él es un sujeto judicial, que está prófugo de la justicia del Ecuador. Entonces, no tiene el mismo estatus de un sujeto político. Entonces, es otro de los elementos que el tipo no entiende, ¿no? Pero la campaña de Luisa González, y en su pronunciamiento, ya hemos, siguiendo las entrevistas de Luisa González, tiene una lógica, la lógica elemental del ciudadano, ¿no es cierto? Ella habla de que yo soy también cliente de los servicios de la educación pública, de la salud pública, y no lo dice explícitamente, pero hace referencia siempre, ¿no?, a ese pasado, y quiere mostrarse natural en esta estrategia de que sea más natural, pero es casi imposible ser natural en una estructura que no funciona como una organización política, sino como un aparato. Ya hicimos una diferenciación hace algunos días respecto de cuál es la diferencia entre el aparato y la organización política. Eso en los titulares, los hechos de este día del 3. Para esta jornada, para este 30 de agosto del 2023, tenemos que señalar pues que la prensa en el Ecuador es sin duda una prensa que no tiene una diferenciación de lo que ha sido la prensa en América Latina, en la región y en el mundo, ¿no? Sin duda el correr de la prensa tiene que remitirse al proceso de la generación de los medios de información, tanto escritos como radiales, como televisivos, y ahora pues por la revolución científico-tecnológica, también por el Internet. La prensa en el Ecuador también es dependiente del impacto que generó el proceso de la modernidad en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la creación de las repúblicas, la posibilidad de la presencia irreverente, rebelde en ese entonces de la colonia respecto de quienes abrazaron el pensamiento de la Ilustración por la generación de las repúblicas. El proceso de estos sectores que ahora llamamos Ecuador en la fase de la Gran Colombia,
y el papel que jugó en la fase de la Gran Colombia. Recordemos que la primera imprenta que llega a lo que hoy se llama el Ecuador entró a la ciudad de Ambato, cuna de grandes intelectuales, precisamente de la cúspide de ese pensamiento ilustrado, de la ilustración en estos territorios. Hablo de estos territorios refiriéndome a lo que ahora llamamos Ecuador, porque históricamente no jugó un papel esta República del Ecuador en un contexto internacional, porque simplemente no existía. Recordemos que el Ecuador es un nombre que lo da la misión geodésica francesa a una línea imaginaria, y de alguna manera teníamos que llamarnos, entonces recojamos este nombre, ¿no? En este intento porque crear una república hace 200 años. Ahora, este intento ha sido fructífero. ¿Es posible insistir en este proyecto de república o en estos proyectos de república, o ya este modelo de gestión para todas las repúblicas de la región, pero que ahora es Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, ya se agotó? Y efectivamente los próceres de la independencia, los independentistas, tuvieron la razón. Debimos haber entrado a un proceso de estados grandes, de estados regionales, que nos permite incorporarnos en la geopolítica del mundo. Y en ese sentido también pues la influencia en el caso de la prensa también ha sido el reflejo de esa realidad. Ya en la República, la prensa ha cumplido un papel de información, de espejo de la realidad social, pero también ha sido un órgano de difusión de las corrientes de pensamiento. En el Ecuador, en el caso del Ecuador, pues el civilismo, vinculado sobre todo pues al puerto principal, a Guayaquil, el militarismo nacional, el militarismo extranjero, el militarismo patriota, el militarismo asalariado. Luego el aparecimiento de los sectores agrícolas, el aparecimiento de los sectores financieros, luego en el siglo XX el aparecimiento de los sectores ideológicos vinculados al anarquismo, al socialismo, al liberalismo, al populismo, al caudillismo en la época de los cinco velasquismos. Manipuladoramente, y conversando con algunos incluso dirigentes que se dicen políticos, manipuladoramente quien en la última fase el correísmo señaló, por ejemplo, de que la prensa no debería tener opinión política. No, es todo lo contrario. Toda la prensa tiene una línea editorial y responde a un pensamiento político, desde su fundación en el siglo XVIII, en el siglo XVII. No es de que es un instrumento del mercado, no es así. La prensa no es un elemento del mercado, aunque tenga espacios de pautaje, de publicidad, ya a nivel de la información propiamente dicha, de la comunicación social propiamente dicha, en las universidades se trabaje los géneros periodísticos, y se hable un poco. Pero la prensa como su fundamento tiene un origen de un pensamiento político. Toda radio, todo manual, todo sign, todo fansign de universitario, colegial, responde a un pensamiento político, responde a una concepción del mundo. Incluso dirigentes políticos anticorreístas repiten esa frase manipuladora y demagógica de Correa, que habló de que no, la prensa no debe tener acá los políticos y allá los periodistas. Ellos se limiten a informar lo que nosotros hacemos. Si nosotros comemos un encebollado, ellos tomen la foto, informen y silencio. Ese es un error, un regreso no del país, sino de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué la humanidad ha dado estos pasos? Precisamente el proceso colonial, neocolonial, feudal, de la modernidad, de la ilustración, de la república. Y en esta fase, pues de igual manera, uno de los géneros periodísticos precisamente es el periodismo de investigación. Tocamos nosotros este tema ahora por el carácter de que el día de ayer se hizo noticia y se hizo viral en todas las redes sociales el caso de los colegas del diario La Posta
y de este colega Anderson Boscan, al cual no le conocemos. No les conocemos a ninguno de ellos, a excepción de uno o dos reporteros que nos hemos encontrado en alguna cobertura de carácter político, porque TCN y el noticiero TCN es el primero que fue el primer portal digital. Nosotros estamos desde el año 2016 como www.thecreativenews.info, no solamente en redes sociales. Segundo, que utilizamos o intentamos no utilizar elementos de marketing publicitario, como por ejemplo memes coloreados que adornen, que le den más color a nuestras redes sociales, sino tratamos de ubicar los colores blanco y negro y entregar la información directamente a nuestra comunidad. Si ustedes ven otros canales de YouTube, hay personas que tienen marcos de cuadritos, de colores, se hacen caricaturas ellos mismos por atrapar la subjetividad del consumidor. Nosotros intentamos no estimular esa posibilidad subjetiva del consumidor, sino su elemento racional, que nos lea, que nos escuche, que nos mire en blanco y negro y tenga los elementos para que esa subjetividad pues la desarrolle cada persona, ¿no? Entonces, si ustedes ven las características que nosotros utilizamos como TCN Periodismo Digital, que quisiéramos utilizar muchos más recursos que implican pues un carácter de inversión económica para generar un mayor servicio. Y hacemos lo que está a nuestro alcance en el tema de carácter de recursos y capacidad tecnológica, pero no nos limitamos en hacer el esfuerzo por una formación para que ustedes tengan elementos de educación, de formación y de información respecto de los demás. Los señores de la Posta. El periodista Boscan ha señalado de que ya vienen haciendo una investigación, incluso fueron nombrados por la Fundación Gabriel García Márquez de Colombia como una de las investigaciones a resaltar en este año respecto del caso Gran Padrino, la vinculación de Guillermo Lazo con su cuñado y con un miembro de la mafia albanesa que habría sido justiciado por esta. La información que se recoge al interior de estos casos y cómo estas mafias están señalando en sus huecos oscuros, en su mente oscura, están señalando a periodistas y de cómo limitarles, conducirles o posicionarles o se sienten afectados de la línea editorial que genera la prensa. Y las instituciones públicas, como la Fiscalía, como los jueces, como los juzgados, como la propia policía, Fuerzas Armadas, tienen y deben estar siempre persiguiendo los delitos, no a las personas, no generando intimidación de carácter emocional, psicológica, económica, laboral, porque si hacen eso están saliendo de su propia ley y se vuelven infractores de la ley, no sujetos de ley, como servidores públicos, como jueces, como fiscales. Este tema de la prensa sigue siendo un gran debate y seguirá siendo un gran debate porque la revolución científico-tecnológica abrió el tema de las TICs, de las capacidades de comunicación e información a todo el mundo desde un teléfono celular, y eso está bien. Y eso estuvo bien. Y esa marcha de la historia no la van a frenar, no se la puede frenar. Una de las grandes potencias del mundo en el siglo XX, de los dos únicos protagonistas que tuvo el mundo en el siglo XX, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tuvo un gran problema por oficializar, reducir y casi unificar una sola línea editorial. Se desplomó por ello, habiendo tenido muchos éxitos, muchas cosas que la humanidad debe recoger de esa sociedad. Este fue uno de los peros. Y por otro lado, la sociedad occidental que abrió o se dijo formalmente abrir las posibilidades de la prensa libre, también se ve en la obligación de tener
sujeciones, silencios, limitaciones, leyes de comunicación, reglamentos de comunicación desde el Estado. El Estado no es el que regula. El Estado tiene que ser objeto de regulación por la sociedad, no a la inversa, que el Estado le regule a la sociedad. La sociedad es el sujeto histórico. El Estado es un instrumento, una institución. Es como usted, querida comunidad, desea tener un salto económico en sus finanzas, en su economía, para su familia. Y usted decide crear un nombre y se pone una tienda de barrio y le llama X, le llama línea imaginaria, tienda línea imaginaria. Y si luego de un tiempo usted que ha invertido, que ha hecho préstamos, que ha trabajado, ve que esa tienda no da resultados, la tienda línea imaginaria, decide disolverla, anular toda posibilidad de vida jurídica y disolverla, porque aquí el sujeto es usted, su familia, no a la inversa. Esa es una concepción, ese es un tema que seguiremos debatiendo y espero que pues, nos hayan entendido y claro, estamos sujetos también a sus comentarios. Nosotros estamos sujetos también a los comentarios, a las opiniones de nuestra comunidad. El editorial de este 30 de agosto del año 2023. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group Empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.